Hola, buenas. Soy Ignacio Albizuri de Bison Trade y hoy tenemos otra vez más a Javier de JF Partners que nos va a comentar, bueno, pues un tema muy interesante, es del análisis de las acciones, estos mercados tan convulsos y queremos comentar con él pues cuáles eran un poco los parámetros que podemos fijarnos. Buenos días, Javier, ¿qué tal estás? Buenos días, Ignacio. Gracias por invitarme un día más, con muchas ganas. Sí, la verdad es que cada vez que estamos comentamos temas muy interesantes, al final son temas muy de actualidad con este mercado tan cambiante que tenemos y ahora pues estamos viendo cómo está siendo arduo la renta variable y más aún viendo cómo pues con estas medidas que estamos viendo para atacar la inflación, pues estamos viendo como todavía los analistas dicen que queda pues un porcentaje de caída o que le van a castigar, que es un término coloquial, que le van a castigar aún más a la renta variable y esto nos hace, bueno, pues tener que pues agudizar el ingenio y ver, bueno, ser más perspicaces a la hora de valorar si queremos entrar en una acción de renta variable. O sea, ¿cuál es tu tiempo o cuál es el momento en el que puedes exponerte la renta variable en estos momentos tan críticos? Bueno, yo personalmente me gusta utilizar tres factores, ¿vale? Tres preguntas que me hago, que bueno, que mucha gente también lo hace así, se denominaría un top-down approach, que sería partir desde la parte más macro, más grande, y luego ir poco a poco como cerrando, es una especie de embudo, ¿no? Vas cerrando, si, oye, vas viendo que lo grande funciona bien, pues entonces puedo irme a lo pequeño y seleccionar qué es lo que mejor va a hacerlo, ¿no? O si veo que lo grande va mal, puedo ir cerrando mi círculo de análisis hasta ver qué es lo que mejor va a comportarse en ese escenario, ¿no? Qué es lo que mejor resiste. Entonces, yo suelo hacer tres preguntas que van enfocadas a tres cosas. Lo primero, la política monetaria, porque creo que la liquidez, y bien lo has dicho, que estamos ahora en una época de subidas de tipos y que los mercados están revueltos, etc., creo que la liquidez es lo más importante para los mercados, sobre todo para los activos más de riesgo. Entonces, esa liquidez que inyectas en el sistema y cuando la retiras también, pues tiene unos efectos, ¿no? Entonces, me gusta tener a la Reserva Federal, a la política monetaria, del lado que me interesa. Si la política monetaria si la Reserva Federal está retirando liquidez del sistema, pues obviamente prefiero tener cuidado y ser defensivo. Si vemos que la Reserva Federal está inyectando liquidez al sistema, como tuvimos esa recuperación que hubo post pandemia que fue increíble, pues mejor no luchar contra la FED y aprovechar, ¿no? Para esos activos de riesgo y esas revalorizaciones del múltiplo que puedes tener, que pueden ser increíbles y que en esos momentos tienes que aprovechar, obviamente. Luego, entonces, me pregunto, ¿está la política monetaria a nuestro favor? Si no lo está, pues soy mucho más defensivo, ¿no? Y me expongo mucho menos a renta variable. ¿Por qué? Porque, de hecho, si estás subiendo tipos o estás haciendo una política restrictiva, todo eso que luego podemos comentar va a afectar a las valoraciones, va a afectar a esa tasa de descuento a la cual valoras una empresa. Misma empresa valorada a diferente tasa de descuento me da un valor intrínseco mucho más bajo. Entonces, si cambio, o sea, misma empresa, si cambio esa tasa de descuento y una la valoro una tasa de descuento mucho más alta, me va a dar un valor intrínseco todavía peor. Entonces, también depende de esa subida de tipos, va a afectar a las valoraciones y las contrae, ¿no? Sobre todo en las empresas mucho más, con valoraciones mucho más exigentes. Luego, por otro lado, me pregunto la macro, ¿en qué etapa de la macro estamos? ¿Qué fase del ciclo nos encontramos, ¿no? Dependiendo del ciclo, pues hay empresas que funcionan mejor o peor. Por ejemplo, la gente dice, ostras, si miras el 2008, 2009, cuando ya la crisis ya estaba de lleno en la economía, veías que de repente las acciones de tabaco y de alcohol se disparaban. ¿Por qué? Pues porque la gente está tan mal que recurre a ese tipo de consumo, ¿no? Entonces, cada empresa depende la fase del ciclo en la que se encuentre. Entonces, también hay que entender eso cuando invertimos, no solo la valoración, sino también, oye, ¿tu empresa se beneficia de esta etapa del ciclo en la que estamos o en la que podríamos entrar próximamente? ¿Es más defensiva? ¿Es más cíclica? ¿Es más...? Bueno, ¿cómo va afectándole el ciclo, ¿no? Y por último, miro la micro, que ya entonces serían las valoraciones, sectores e industrias interesantes partiendo a cada empresa y viendo pues qué está caro, qué está barato, cuál puede tener mejor potencial de revalorización, etc., ¿no? Entonces sería totalmente un top-down approach, que sería partir de lo más grande y ir hacia lo pequeño. Sí, la verdad es que, bueno, pues has hecho una descripción perfecta sobre la situación que tenemos ahora mismo, que viene a ser algo más compleja de la que veíamos en años previos, a la hora de, bueno, evaluar cómo puede impactar las políticas monetarias y ver un poco la situación de los tipos de sectores,
porque también hay diferentes aproximaciones, si es un sector o si estamos en real estate, que necesita más financiación, o el tecnológico, que ya lo hemos visto, que ha sufrido mucho en Estados Unidos, a la hora de ver, bueno, pues cuál es la política de tipos que pueden afrontar o que pueden esperar. Entonces, ¿cuáles un poco las aproximaciones básicas o que deberíamos de hacer a la hora de valorar una acción? Bueno, dos métodos, ¿no? Creo que son los más conocidos. Luego, obviamente, la gente puede valorar una acción por múltiples vías. He visto gente que ha hecho mucho dinero simplemente por, pues, empresas ligadas más a materias primas, porque esas materias primas se han revalorizado y entonces la empresa tiene ahí un catalizador positivo que influye en su valoración. También porque han sido adquiridas y bueno, y eso se podía ver antes. También porque se han fusionado, también porque hay un catalizador esperando próximamente que la gente no está valorando, que no está viendo. También por un short squeeze, que hay mucho corto y al final, pues como pasó con GME, ¿no? Que se cargaron a todos los cortos y que había un porcentaje de acciones de corto que superaba mucho más todo el float de la empresa, ¿no? Entonces hay múltiples razones por las que se puede analizar, pero las dos más conocidas y más sencillas sería el método de comparables, que tiene sus más y sus menos, creo que es el más sencillo, que sería, yo lo miro sobre todo, creo que lo aplicamos mucho en la vivienda. En la vivienda, cuando nosotros vamos a, por ejemplo, queremos comprar una casa y vamos a un barrio y vemos, oh, pues esta casa se vende por, vamos a decir, 500.000 o lo que sea, y dices, vale, ¿cuántos están vendiendo las casas de al lado? Si es que hay en venta más casas, ¿cuántos están vendiendo las casas del mismo vecindario, más o menos la misma zona, por los mismos metros cuadrados y las mismas condiciones? Y entonces ahí un poco valoras. Si ves que esta casa está muy por encima del precio medio del metro cuadrado que tiene esa zona, pues dirás, está sobrevalorada. Entonces dices, ¿realmente merece la pena pagarlo? O sea, ¿qué tiene de más? ¿Qué me está ofreciendo de más la casa para pagar esta sobrevaloración, ¿no? Entonces ya ese método parece que con las acciones es más complejo aplicarlo, pero lo aplicamos en nuestro día a día siempre. Yo cuando voy a comprar en Wallapop, también una cosa de segunda mano, hago un método de comparables. Digo, ¿cuánto me están vendiendo este iPhone de segunda mano y cuándo lo está vendiendo el de al lado? ¿Y por qué lo está vendiendo más barato que el otro? Si todos vemos el mismo mercado y todo es público. Entonces, ese método es el más sencillo y ese se puede aplicar con las acciones, ¿no? Coges acciones de la misma industria y dices, oye, ¿cuáles son los múltiplos? Múltiplos básicos de Enterprise Value, múltiplos de PER, por ejemplo, crecimiento, rentabilidad, ROIC, todo eso lo miras y dices, vale, esta empresa, ¿cuál es el valor intrínseco y por qué está más cara o por qué está más barata que el resto? Y lo comparas en base a la mediana o a la media de la industria que sus competidores. Entonces, el problema de es que si tú estás en un mercado en el que hay una burbuja o hay una sobrevaloración en un nicho concreto y tú valoras por método de comparables esa acción, posiblemente a lo mejor esa acción pueda estar en un precio correcto, pero tú la sobrevalores, creas que tiene que tener un precio más alto porque el resto de competidores están caros. Entonces, es lo mismo que la casa. Si tú vas a un barrio y dices, ostras, esta casa me parece cara, 500.000, pero si resulta que las del barrio están todas vendiéndose por 700.000, pues tú vas a decir, ah, pues no es tan cara, pues vale 500.000, pero en realidad a lo mejor sí que estaba cara en respecto al mercado, a la macro, a las condiciones, y eso el método de comparables no te lo ha permitido aplicar. Entonces aquí entra otro método que en mi opinión es mucho mejor, que sería el descuento de flujos de caja, que es descontar a través de, bueno, lo que ha hecho la empresa ha pasado, a través de los esperados por los analistas y de lo que va a hacer la empresa futuro, descontar los flujos de caja libres que le van a quedar la empresa futuro, un valor terminal, y luego lo descuentas todo eso a valor presente. Lo descuentas a una tasa de descuento y miras cuál sería el valor intrínseco a día de hoy de todos esos flujos de caja futuros que va a generar la empresa. ¿Qué pasa con esto? Que tienes que tener en cuenta muchísimas variables. Y tú me lo has comentado antes, ¿no, Ignacio? Que hay mucha gente que se aventura a dar precios y, oye, esto está súper barato, esto está no sé qué. Claro, tenemos que entender que la valoración intrínseca no es magia. También estamos, el descuento de flujos de caja, también estamos teniendo en cuenta ciertos parámetros o ciertas variables que estamos metiendo en nuestros cálculos, que pueden perfectamente estar equivocados. Entonces, al final, lo bueno del descuento de flujos de caja es que podemos sensibilizar mucho los resultados. Es decir, vale, pues ¿cuál sería el valor de la acción si resulta que el valor terminal no es este, si resulta que la tasa de descuento es mucho más alta porque hay una macro más restrictiva, porque creo que la macro va a ser peor, la Fed va a subir tipos, va a ser mucho más restrictivo, pues puedo aplicar tasas de descuento mucho más altas, ser mucho más exigente con la valoración y ver, oye, ¿sigue siendo barata?
pues perfecto. Y si encima está muy por encima del precio de mercado, pues tendré mucho más margen de seguridad y podré potencialmente cometer más errores, ¿no? Si tengo más margen de seguridad. Sí, la verdad es que luego también algo que comentábamos antes, acerca de las recomendaciones. Bueno, más que recomendaciones, porque al final no lo hacen dirigido a ninguna persona, se lo hacen en general. Y tienen, bueno, pues que muchos analistas, casas de análisis, gestoras de valores, recomiendan comprar, vender vamos, en principio han hecho un análisis y de hecho son analistas. Y bueno, pero llegamos a un concepto que también vemos en muchas páginas web o incluso en softwares, bueno, diferentes medios especializados, en el cual infravaloran o sobravaloran, ¿no? Tú un poco viendo cómo todavía le queda recorrido, no le queda recorrido. ¿Qué interpretación tiene que hacer una persona que quiere invertir cuando lee estas palabras que hay pues, bueno, en la prensa o en medios especializados o en diferentes análisis? ¿Qué tenemos que pensar o qué estudio hay por detrás? Bueno, cuando nos dan ese tipo de recomendaciones, ese tipo de análisis, en principio pues se ha hecho un tipo de análisis de valoración por el equipo que tengan de analistas o el tipo de recomendación que hagan. Y a partir de ahí pues se dice que si está infravalorada, ¿no? Si está infravalorada, es que el valor intrínseco es superior al precio de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que el descuento de esos flujos de caja a valor presente bajo una tasa de descuento, tendría que ser superior el precio de la acción a lo que se está pagando en mercado a día de hoy. Entonces, hay una ineficiencia que se puede cubrir y te puedes revalorizar. Entonces, tú puedes cubrir esa ineficiencia entre el valor intrínseco, entre el precio de mercado y el valor intrínseco y ganas ese diferencial. Entonces, y esa distancia, cuanto mayor sea, mayor margen de seguridad, que esto lo acuñaba la escuela de valor, pues lo acuñó Benjamin Graham, que es esa distancia entre el precio de mercado y el valor intrínseco. Entonces, cuanto más distancia tengas, más margen de seguridad y, por tanto, más potencial de revalorización que puede tener la acción. Luego, por otro lado, si dicen que está sobrevalorada, es que está cara. Es que si tú haces ese descuento de flujos de caja o el tipo de valoración que se haga, normalmente se suele hacer varios métodos de valoración y luego se hace una especie de conclusión final entre todos. Se hace un fútbol chat field, ¿no? Te ponen cada tipo de valoración, cuáles son los rangos, y a partir de ahí, pues si está sobrevalorada en diferentes parámetros, pues lo que podemos decir es que ese valor intrínseco está por debajo del precio de mercado. Entonces, ya está sobrevalorada la acción y no hay ningún tipo de posibilidad de revalorización, sino al revés. Hay potencial de que la acción caiga otra vez a su valor intrínseco. Y eso es a lo que hacen referencia, pero como bien has dicho, al final no deja de ser, no es magia, o sea, no porque nos digan, oye, esto está infravalorado, tenemos que pensar que ya de por sí vamos a tener rentabilidad o vamos a revalorizar nuestra acción. Y luego otra, que nadie nos promete o nadie nos asegura la variable más importante, que es el tiempo. Y es que eso es imposible de saber. Nadie sabe cuándo, o sea, tú puedes hacer un análisis perfecto o puedes tener todo muy sensibilizado, puedes tener diferentes escenarios y a lo mejor en todos los escenarios te sale que la acción está infravalorada. Pero nunca sabes cuándo va a corregirse esa ineficiencia y cuándo la acción va a estar a un precio justo. Entonces pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar, por eso, bueno, la escuela de valor pues suele ser un estilo de inversión que suele ser mucho más a largo plazo, porque esas ineficiencias no se corrigen de un día para otro, ¿no? Sí, la verdad es que estamos ahora mismo en unos escenarios de incremento de la frecuencia de escenarios de alta volatilidad y esto hace que las predicciones o las previsiones sean cada día más complejas. La verdad es que a día de hoy ser analista estás previendo pues, muchos escenarios poco previstos y entonces esto hace que sea algo más difícil. Y además que luego también estamos viendo cómo, aparte de la escuela de valor o bueno, el análisis clásico o análisis que se ha realizado hasta ahora empieza a meter Big Data, empieza a estudiar factores, simetrías, que si sigma, o sea, empieza ya a un poco a derivar un poco de características que antes no veíamos y yo algunas veces, o sea, veo ratios que lo tengo que mirar en internet para descubrir qué están midiendo, ¿no? O sea, un poco, o sea, en tu experiencia, ¿qué características, no sé si básicas, pero características mínimas deberíamos de coger de un valor para ver cuál podría ser la valoración o por lo menos tener una opinión fundamentada, ¿no? Aparte de los descuentos de flujos y este tipo de cosas que acabas de comentar.
Sí, es verdad que cada vez hay más cosas, más términos, más diferentes tipos de análisis, ¿no? El quant, por ejemplo, bueno, hay un montón de tipos de cosas que se pueden hacer en los mercados y al final pues a cada uno le funcionará una cosa u otra. En cuanto a valorar una empresa, más cuando miramos la contabilidad o miramos los fundamentales, yo lo que me gusta mirar, obviamente cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mirar, lo primero miro la contabilidad, las cuentas de resultados, los estados financieros, etc., liquidez y solvencia de la empresa, la deuda neta, cuánta caja tiene, puede hacer la caja más las inversiones a corto plazo, hacer frente a la deuda, puede cubrir esas deudas a corto plazo. Luego también miro el crecimiento. Me gusta empresas obviamente, depende de la fase, depende del tipo de empresa que cada uno invierta, ¿no? Hay gente que prefiere empresas más maduras, hay gente que prefiere empresas que tengan los flujos de caja más presentes en vez de más a futuro, ¿no? Con menor duración, que sería el concepto de sensibilidad de los tipos de interés. Por ejemplo, yo si miro una empresa me gusta siempre mirar el crecimiento porque creo que es parte de la ecuación de la generación de valor. Creo que tiene que haber crecimiento de los beneficios para que eso se refleje al accionista, para que el accionista gane. Y me gusta mirar eso, ¿no? Pues el crecimiento anual de las ventas, trimestral, ver los segmentos de la empresa que crecen, ver a lo mejor qué está pasando. También miro mucho el TAM, el Total Addressable Market, que esto es algo que poca gente mira, que es, claro, una empresa está creciendo, pero digo, vale, pero de todo el mercado potencial que tiene, ¿cuánto ha cubierto ya? Porque no me interesa una empresa, por ejemplo, que haya crecido al 30% en los últimos 5 años, pero resulte que ya solo le queda un 10% del mercado total que pueda adquirir por llegar, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, Coca-Cola sabemos que el TAM que tiene ya no es expandible, o sea, ya llega a todos los consumidores que hay posibles. Sabemos que no va a crecer a un 50% de un año para otro, porque no hay gente en el planeta Tierra para ofrecerle más Coca-Cola, ¿no? Pues sacar otra bebida, pues expandir segmentos, etc. Pero bueno, que es para que se entienda un poco la idea. Entonces me gusta que ese TAM sea muy exponencial, sea muy con muchas oportunidades. Luego también, pues obviamente, cosas básicas que son más cualitativas, ¿no? Barreras de entrada, cómo de protegida está la empresa de acuerdo a sus competidores, qué ventajas competitivas tiene, lo que se denomina moats, y bueno, pues ver esos competidores, esa industria, cómo se encuentra. Por otro lado, también el crecimiento de los flujos de caja. Flujos de caja también me gusta ver, en la parte de flujos de caja también me gusta ver cómo se retorna dinero al accionista. ¿Qué hace la empresa, ¿no? O sea, la empresa cuando gana dinero, gana beneficios, porque intento alejarme de empresas que todavía no generan beneficios netos. Yo eso de comprar una empresa que crea que va a generar beneficios netos a 5 o 10 años, se lo dejo a otros. Me parece muy complicado hacerlo, porque te estás estimando cosas que todavía no has visto reflejadas en la realidad, ¿no? Entonces yo eso se lo dejo a otros, pero ya una empresa que tiene beneficios netos, me gusta ver, que aún así puede seguir teniendo crecimiento, me gusta ver cómo retorna el valor a los accionistas. Por ejemplo, si no puede reinvertir la caja, que eso es muy importante, toda la caja que genera la empresa, veo dónde se está reinvirtiendo. Y si no la puedes reinvertir a un retorno que supere tu coste de capital, pues me gusta ver que por lo menos están retornando el valor a los accionistas, ¿no? Que a lo mejor están dando algún dividendo o están haciendo recompra de acciones. Si no veo eso, ya es una señal. Entonces yo voy poniendo como red flags, ¿no? Banderas rojas de, oye, esto no muy bien, esto tampoco. Entonces ahí descarto muchas cosas. Pero, por ejemplo, luego también cómo diluyen al accionista. Esto es algo, hay mucha gente que veo que dice, no, los EPS o los beneficios crecen a un 30%. Ya, pero luego miras las acciones y resulta que te están diluyendo un 30% también anualmente, porque la empresa no para de hacer offerings para financiarse, porque no puede optar a deuda, entonces opta a financiación de capital. Entonces, pues son muchas cosas las que hay que mirar. Yo, para una persona que quiera volcarse en esto, yo diría que parece muy complejo porque mucha gente usa ratios a lo mejor que son un poco, como has dicho tú, Ignacio, que son un poco más complejos o que se van usando ratios diferentes, ¿no? Depende del enterprise value, si uso el price comparado con algo, etc. Pero al final no deja de ser el market cap total el que tenemos que comparar a esa valoración total que vamos a sacar. Y luego, pues para una persona que quiera iniciarse, yo lo que le diría es que empiece por los estados financieros, que empiece por entender las bases de estados financieros, que son muy básicos, la cuenta de resultados, el balance. La cuenta de resultados, lo que la empresa factura, lo que gasta y lo que gana. El balance, lo que tiene y lo que debe a quién, a los accionistas y a los acreedores, a la deuda. Y por último, el flujo de caja, que es cómo se ha movido el efectivo de la empresa. Y yo diría que partiendo de esas tres fases y se complementan esos tres estados financieros,
cogiendo el año fiscal completo, partiendo de esos 3 estados financieros, se puede aprender muchísimo y se va viendo que al final es todo lógico, porque los contables son gente milimétricamente específica, ¿no? Así que vemos que es todo lógico y luego a partir de ahí pues se van sacando conclusiones. Sí, la verdad es que, vamos, es un análisis bastante básico, vamos, el mínimo por lo menos para hacer, bueno, un estudio relativamente seguro. Pero vamos, ya sabemos que la gente dice, bueno, yo quiero invertir por dividendos y no se fijan en nada más y van y cogen una lista de empresas por dividendos y ahí se tiran al pozo, ¿no? La verdad es que hay que, bueno, animar al inversor a que pues, realice un mínimo de estudio y además, como ya decimos, es que hay multitud de medios a día de hoy, con Internet es todo casi infinito, para poder llegar a estas métricas, ¿no? Vamos, yo ya comenté un par de ellas, pero vamos, que cada uno busque o se dedique el tiempo de estudio que quieran. Pero sí que es cierto que debemos de dedicar, no solo eso, luego también, ya con esto ya termino, una última pregunta, que también comentabas también, pero es algo que hay que tener muy en cuenta, no las bondades, sino un poco las debilidades, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que puede tener una empresa? Además, sumada al ciclo en el que podemos estar, que hay que estudiar, ¿no? Oye, pues ¿este le queda mercado? Pues no le queda mercado. ¿Este puede tener pues un embudo de suministros? Pues sí, igual sí. ¿O podemos tener tensión geopolítica? Pues parece que a día de hoy hay que pensarlo también. Podemos ver que el dólar o que cierta empresa está ligada al dólar porque las materias primas están ligadas al dólar. Vamos a estudiarlo. Son pequeñas preguntas que creo que hay que hacerse a la hora de por lo menos invertir el dinero. O mejor dicho, incluso no perderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esos riesgos? ¿Qué riesgos evalúas tú? ¿Qué te pone a ti nervioso? Pues es que lo has clavado, Ignacio. Al final son muchas cosas las que, a ver, yo poco a poco las voy descubriendo también, ¿eh? No te engañaré que primero, pues hace años, pues partía con un análisis mucho más simple. Pensaba que cuando compras una acción, si resulta que está barata ya de por sí se te va a revalorizar. Y no, o sea, tú puedes comprar algo barato, pero puedes comprar algo barato que se mantenga barato mucho tiempo. Entonces, ese es el problema, que nadie te asegura que no esté. Yo puedo comprar algo barato, pero si nadie me da la contrapartida de querer comprarlo más caro, nadie me va a ofrecer más, ¿no? Entonces, ese es el tema, que pensamos que ya de por sí por comprar algo barato significa que se va a revalorizar, que a largo plazo va a estar a nuestro favor y tal, y no siempre pasa eso, no siempre pasa, quiero dejarlo claro porque muchas personas a lo mejor se aventuran muy emocionadas, oye, yo porque vea un activo tal. Entonces luego también está ahí la diferencia entre comprar un activo de calidad o no, ¿no? Porque luego, pues los activos de calidad, cuando buscas calidad, se ha puesto muy de moda ese tipo de fondos de más quality, pues cuando buscas calidad también buscas que, bueno, que la empresa, pues aunque esté infravalorada, o no lo esté, o esté un valor justo, pues que también ofrezca ciertas características de calidad para aguantar en pues, diferentes fases del ciclo o incluso cualquier tipo de cosa mala que ocurra, ¿no? Entonces, algunos riesgos que se consideran. Efectivamente, mira, este año se están viendo muchos. El riesgo dólar, exposición internacional. Ya sabes que cuando el dólar se revaloriza, porque resulta que la Reserva Federal va muy por delante en subida de tipos nominales y por ende los tipos reales van muy por delante que el resto de regiones, pues ahí el dólar en principio se revaloriza. Empresas con exposición internacional pues tienen un concepto muy sencillo. Si venden fuera y resulta que luego trasladan los ingresos a Estados Unidos, pues ese cambio de divisa les acaba impactando negativamente en la facturación, ¿no? Entonces, por ahí un lado, te va a afectar a la facturación. He visto empresas hasta un 17% de impacto en facturación estos últimos meses. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, la exposición internacional. Lo segundo, clave importante que se está viendo este año, la duración. La duración corresponde, tú lo has explicado mucho en las clases de bonos, que invito a la gente a ver, porque la duración se entiende cuando se ve el curso de bonos que habéis hecho de renta fija, porque es un concepto de renta fija, pero al final se puede aplicar a renta variable y es cuál es la media de esos flujos de caja que se van a recibir. Si resulta que estoy comprando una empresa de crecimiento, una startup, que ahora no es rentable, está claro que los flujos de caja, yo estoy pagando unos flujos de caja que voy a recibir, no ahora, sino en 5, 7, 8 años. Estoy pagando por ese crecimiento futuro. ¿Qué pasa? Que si tú compras otra empresa que tiene unos flujos de caja presentes y que lo hace muy bien ahora, pues estás pagando los flujos de caja presentes porque ahí es donde está la ponderación de los flujos de caja. Por tanto, esas empresas tienen menor duración y las de crecimiento suelen tener mucha más duración. Y ahí encontramos más biotecnológicas, software, growth, todas las que lleva en su ETF
Catherine Woods, que por eso quiere que la Fed baje tipos. No es porque quiera salvar el mundo, sino porque su interés es que la Fed baje los tipos de interés. Entonces, pues ese concepto de duración es súper importante porque es el que explica, que mucha gente nos explica, oye, ¿por qué en 2020 invertía en este tipo de empresas de crecimiento, las IPOs, todas las empresas que salían a bolsa, me forraba y ahora estas empresas han caído un 90%? Por el concepto de duración, porque cuando son más sensibles a las subidas de tipos de interés, pero igual son más sensibles también a las bajadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los tipos de interés bajen, esas empresas que reciben los flujos de caja mucho más tardíos en el tiempo, también van a tener un mejor comportamiento que las que los dan ahora, que las de menor duración. Entonces, la duración, mucha duración, pues es mala cuando los tipos de interés suben, pero buena cuando los tipos de interés bajan, que fue lo que pasó en pandemia con esa inyección de liquidez y esa reducción de tipos. Entonces, ahí eso es otro concepto. Luego, concepto muy importante también, la deuda. Claro, en un escenario de tipos de interés, es que al final la macro es súper importante, pero en un escenario de tipos de interés donde donde los tipos de interés están subiendo, si tienes una empresa muy endeudada, tendremos que revisar qué tipo de deuda tiene la empresa y a qué vencimientos y cuál es el tipo de interés que paga. Si tiene un tipo de interés variable, ojo, cuidado, porque los costes se te podrían disparar y podría empezar a tener unos gastos por intereses bestiales la empresa hasta tener que incluso refinanciar la deuda o necesitar más financiación para hacer frente al pago, ¿no? Y ahí puedes toparte con offerings, puedes toparte con cosas que no gustan a los accionistas. Y luego, por último, lo que he dicho antes, ¿no? Creo que lo más importante es cómo premian a los accionistas. La empresa, revisar el histórico de la empresa, cómo premia a los accionistas. ¿Los diluye o al revés? Intenta que los accionistas estén contentos, que se les retorne la caja, que se les dé crecimiento. Creo que eso es lo más importante de una empresa, cómo trata a sus accionistas y cómo hace para que el accionista perciba el valor de estar invertido en esa acción. Vale, no me voy a ir sin hacerte la última pregunta, porque vamos, me está rondando la cabeza. Ahorita me la hago, ¿eh? ¿Cuál sería qué tiempos manejamos de un escenario neutral de tipos, es decir, para cuando llegamos arriba? Y ¿cuál será el efecto que tendrá en la renta variable? Hablando de acciones, o sea, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos y cuándo van a parar de castigarla? ¿Cuál es tu aproximación que tienes de los tiempos que podemos estar viendo de aquí al 23? Bueno, yo creo que ya hemos hecho un camino importante. Sí que es verdad que creo que queda. No sé si será 2023 el fin de subida de tipos. Sí que no creo que vayamos a subir de forma vertical, que es lo que ha pasado. Esta subida ha sido muy rápida y muy vertical. Entonces, ¿qué pasa? A partir de aquí ya puedes seguir subiendo los tipos, puedes seguir subiendo la tasa terminal perfectamente, pero a partir de aquí ya si subes sería yo creo que de forma más progresiva y a lo mejor con pausas intermediarias, ¿no? Donde tengamos tiempos donde los tipos pues estén más tranquilos una temporada, se mantengan a lo mejor cerca del 4% y luego ya vuelvan a subir un poco, se mantengan otra vez, pero no suban en línea recta, ¿no? Que ha sido la primera fase que ha sido demoledora, porque claro, el aumento de tipos de interés, que recordemos, estaban en mínimos y se han pasado hasta el 4, algo por ciento, esa revalorización del interés te va apretando en las valoraciones, va contrayendo las valoraciones a medida que los intereses suben, sobre todo en la parte larga, vas contrayendo las valoraciones cada vez más. Y además no es que solo contraigas las valoraciones, es que percibes la renta variable, la comparas con otros activos y la percibes como mucho más riesgo y menos atractiva. Antes había el TINA argument, ¿no? There is no alternative, que era tipos bajos, tipos reales negativos, la única alternativa es renta variable. Y solo si quieres ganar dinero tienes que irte a renta variable, a high yield, a activos de riesgo y buscar esa rentabilidad, aprovechar esa rentabilidad. Ahora bien, ahora sí que hay alternativas razonables. Ahora tienes pues, bonos que te están pagando, seguros que te están pagando un 5%, que te están pagando un 4,5%. Tienes otro tipo de activos que te están dando efectivo, por ejemplo, el cash en dólar, te está dando una rentabilidad bestial. Tienes otro tipo de activos que te están dando esa rentabilidad. Entonces, claro, aquí la pregunta es cómo se queda la renta variable ante esto. Sin duda la renta variable siempre va a estar ahí, va siempre a tener sus inyecciones de capital, pero la pregunta es cómo afecta, ¿no? Y obviamente cambia el paradigma. El problema es que ya no es tanto los tipos que están ahora o el efecto restrictivo que hay en el mercado, que los bonos empiecen a competir con la renta variable, sino que también veníamos de un escenario que estaba muy inflada la renta variable. Habíamos visto una subida espectacular y teníamos, no quiero decir burbuja, porque solo creo que hubiese burbuja en ciertos aspectos de
ciertas industrias o cierta temática de acciones, pero sí que es verdad que veníamos de una renta variable en general inflada, de unos ratios en general inflados, y ahora pues estamos quitando todo eso, ¿no? Estamos drenando todo eso. Sí que creo que hay, de hecho lo discutíamos cuando hicimos un vídeo sobre el tema de las tecnológicas y tal, sí que creo que empieza a haber valoraciones muy atractivas en ciertos aspectos, sobre todo en small caps, empresas con beneficios, empresas con flujos de caja, creo que se pueden encontrar cosas muy atractivas. El problema es que en general el índice sigo viendo que puede tener lo que es en el conjunto global, si miramos el CAPE o el PER del índice, sí que sigo creyendo que todavía podría tener contracción de las valoraciones a medida que seguimos esa fase, que repito, no va a ser tan rápida como creo, como este año, sino que va a ser más progresiva, ¿no? Más lenta, más progresiva, hasta encontrar una tasa terminal que funcione y a partir de ahí, bueno, espero que la Fed no baje tipos antes de tiempo, ¿no? Porque si no, entonces el problema volverá a ser el mismo, que será otro shock inflacionario y otra vez las valoraciones a contraerse y otra vez a producir el mismo círculo vicioso. Entonces sí, espero eso, más tranquilidad en la subida de tipos, pero que todavía dure en 2023 o se mantengan en esos niveles. Pero ya el daño mayor está hecho. Ahora vendría otro daño, que sería el de ver cómo afecta el consumo, todas las actividades económicas. Se ha visto reducir la actividad económica, ver cómo afecta eso a las empresas. Están los inventarios disparados ahora mismo, sobre todo en bienes duraderos. ¿Cómo afectará eso? Porque claro, las empresas van a tener que bajar precios para vender esos inventarios. Entonces, ¿cómo va a afectar a tus márgenes? ¿Cómo va a afectar a tus beneficios? Entonces, creo que las empresas ya han sufrido esa contracción en las valoraciones por la tasa de descuento, por esos tipos al alza y por comparable con otros activos, pero ahora queda un ajuste que sería el último, que sería ver cómo afecta esa potencial recesión o ese consumo a los márgenes y a los beneficios. Es una explicación muy bonita para una situación muy fea. Vale, Pues sí, Javier, pues sí. que con esto vamos a acabar. Oye, darte las gracias, Javier y JC Partners. Otra vez un placer y esperemos tenerte pronto con otros temas de actualidad. Gracias Un a ti, Ignacio, saludo. un placer. Hasta luego.